La espiritualidad sin religión. Eh, yo os quería hacer una reflexión importantísima, se habla mucho, y es sobre esto, sobre la espiritualidad sin religión. Es decir, tener un sentimiento espiritual, pero sin tener que estar encadenado a una religión específica. Pero primero un matiz. Eh, Debemos pensar en religión. Religión significa religio, que es reunir, volver a unir. ¿Volver a unir qué? Pues tu alma con Dios. Por lo menos para mí esa es mi interpretación. Si religión lo entendemos por todos los dogmas, iglesias, libros, jerarquías, todo este conjunto de nombres y formas que hacen que mucha gente se sienta desconectada de la verdadera religión, entonces sí que entiendo perfectamente que la gente busque algo que les libere de estas ataduras de dogmas, iglesias, etcétera. Y lo digo esto porque a veces hablando con mucha gente sobre estos temas, pues casi mucha gente, y aquí en Occidente sobre todo, te dicen, bueno, yo creo en algo superior, en el universo, en la inteligencia universal, en lo que sea, en la energía, pero empiezan a decir y lo relacionan con la Iglesia Católica, con lo que hicieron con la Inquisición, con los escándalos sexuales de muchos monjes y obispos, y les ha hecho que se desconecten absolutamente de la religión. Pero creo, bueno, primero dos cosas. Uno, creo que eso es un error. Limitar la religión, ese unirse con Dios a iglesias, nombres y formas, creo que es un error que todos deberíamos considerar. Y segundo, eh, mucha gente no percibe que precisamente una religión sin dogmas, sin ataduras, que te haga ser libres, que no sean exclusivas una de otra, que no tengas que ir a seguir unos ritos de iglesias, sí o no, eso precisamente existe desde hace milenios, y es el hinduismo, sobre todo bajo la filosofía Vedanta, y mucho más en el Advaita Vedanta. Y además yo creo personalmente, y estoy preparando una serie de vídeos, que las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, hay algunas que son no duales, conforme no cuadraría mucho con la idea esta de que las iglesias te limitan o son excluyentes. Pero a lo que íbamos, creo que cualquiera de nosotros es capaz, es perfectamente libre de elegir su propio camino espiritual, esté enmarcado o no en una religión. Aquí vemos un montón de árboles, preciosos árboles, y todos siguen hacia arriba buscando un mismo objetivo. Uno puede ser el Islam, el otro el hinduismo, el otro el cristianismo, y yo puedo seguir cualquiera de ellas. Puedo seguir, y yo particularmente lo hago, enseñanzas de Jesús, con Krishna, con Mahavira, y hacer mi sadhana conforme a una serie de principios que yo creo que están más desarrollados en unas religiones que en otras. Al final, para mí, y es una opinión personal, el Vedanta lo abarca todo. Pero, insisto, cada uno es libre de elegir la suya. De hecho, si nos vamos a los maestros que yo sigo, que son Ramakrishna y Vivekananda, por ejemplo, Ramakrishna enseñaba conceptos muy básicos, sobre todo duales, a los devotos que con menos conocimiento o con menos capacidad de entenderlo, y sin embargo le enseñaba el más avanzado Jnana Yoga a Swami Vivekananda y otros discípulos. Y cuando Swami Vivekananda se iba por demasiado arriba hacia la alta filosofía, Ramakrishna lo bajaba a, al nivel más bhakti, más dual. Entonces, esos grandes maestros han sido capaces de entender que cada aspirante pues tiene unas aspiraciones diferentes, y por ello enseñaban mensajes distintos. Y en el Krishna lo vemos, en el Krishna armoniza perfectamente la dualidad con la nulidad. Dicho esto, cada uno, insisto, es capaz de en fin, tiene tres opciones: o seguir un camino preestablecido, coger trozos de diferentes caminos y hacerse una personalización de su camino, creo que es perfectamente válido. Ese era un poco el modelo de Ramakrishna y Vivekananda. Y luego también existe de que el buscador cree su propio camino. Eh, Eso es muy difícil de hacer, y sobre todo de comprobar si eso es efectivo. Y os pondré un ejemplo. Si tú quieres estudiar
mecánica cuántica, porque te interesa la estructura interna de los átomos, pues puedes o leerte las obras de Schrödinger y irte con un profesor que sea capaz de transmitirte este conocimiento sobre mecánica cuántica, o puedes investigar por ti mismo eh, sobre el interior del átomo, lo cual te costará muchísimo y nunca tendrás claro si las deducciones que llegas van a ser verdaderas o falsas. Y eso es un poco de la espiritualidad personalizada o a la carta, que insisto no es mala, pero creo que tiene un riesgo, que es que no tengamos referencias de de cómo seguir y cómo medir, si es posible medir ese avance espiritual que podamos tener. Entonces, el gran riesgo, yo no sé si lo veis aquí, os lo enfocaré, es que veis el árbol torcido, que el árbol se rompa, el camino se rompa y se caiga al suelo. Y ese es el principal problema. Pero resumiendo, cada uno es libre de elegir el camino que quiera, puedes hacerlo lo tuyo. Esto es como subir a una montaña, una preciosa montaña, no sé si se ve porque hay nubes ahí al fondo, pero tú puedes subir arriba en línea recta, que sería un camino, pues un camino que de curvas y curvas y curvas y llegue, y yo puedo llegar a la cima siguiendo un camino de montaña que está marcado. Para llegar a este camino tengo que ir con el coche. Para ir con el coche necesito un carnet, necesito una carretera asfaltada, unas señales, unas normas, que ese sería el camino que te marca la religión. La ventaja es que en teoría te garantiza que yo voy a llegar al pie de la montaña para empezar a subir a ella. Y luego yo puedo estar aquí para llegar a esa montaña, digo, bueno, yo voy a salir en esa dirección y voy a bajar por aquel valle, voy a subir, voy a cruzar el río y al cabo de no sé cuántas horas llegaré a la base de la montaña. Y ese es el gran problema de la espiritualidad sin religión, sin referencias, que nos perdamos en el camino y que no sepamos su efectividad. Dicho esto, acabar esta reflexión con una potente pensamiento de Ramakrishna, que decía que una vez realizado a Dios, ni iglesias, ni dogmas, ni libros son ya necesarios. Por tanto, libertad absoluta para que cada ser humano encuentre su camino espiritual, pero mucho cuidado con marcar tu propio camino y no basarlo en esas tradiciones de sabiduría como puede ser el cristianismo, el jainismo o el hinduismo, que durante tantos años han liberado a la humanidad. Muchísimas gracias, Namaste. Soy Pedro Noney, he traducido 2 versiones del Gita y prácticamente toda la obra de Vivekananda. Si te ha gustado el vídeo, dale un like o suscríbete. Y perdonar el ruido, porque en el fondo están cortando un árbol para plantar cepas de vid. Lo siento por el ruido de fondo. Muchísimas gracias, Namaste.